Hola a todos, muy buenos días. En el nombre del Grupo Legrand les damos la más cordial bienvenida a esta segunda jornada de webinar y capacitación de infraestructura digital. Veo que ya varios están escribiendo en el chat, me alegra mucho que hayan muchas personas conectadas, ¿cierto? Me imagino que la gran mayoría debe ya haber participado en el primer webinar que realizamos la semana pasada, donde comenzamos, ¿cierto?, un poco a navegar en este mundo de la infraestructura digital a través del cableado estructurado, principalmente en cobre, ¿cierto? Eso fue lo primero que vimos. No doy por hecho, ¿cierto?, que también se hayan ido sumando más personas en esta jornada, así que me presento de todas formas de nuevo. Mi nombre es Salvador Burton, soy Product Manager de Legrand, Betty Chino, Chile. Y bueno, tuve el placer de acompañarnos durante, ¿cierto?, la primera jornada con cableado estructurado de cobre, y hoy día vamos a continuar con fibra, ¿ya? Vamos a recordar un poco de todas formas el esquema, ¿cierto? Para que los que se hayan ido sumando recién en esta jornada un poco entiendan de qué se trata. Este es un ciclo, ¿cierto?, de charlas que estamos realizando respecto a infraestructura digital. Dijimos, introducimos la semana pasada, contando un poco que la infraestructura digital en el país está creciendo muchísimo. Ya somos en la actualidad uno de los hubs, ¿cierto?, de Latinoamérica para data centers. Por tanto, grandes empresas, ¿cierto?, tienen sus ojos puestos en Chile y en el desarrollo de las infraestructuras digitales. Y dijimos que, bueno, para poder comunicarnos como lo hacemos en la actualidad a través de distintas plataformas, ¿cierto? Escuchamos música online, pasamos muchas horas, ¿cierto?, navegando por Internet. Es necesario tener una infraestructura robusta, ¿cierto?, que nos permita, obviamente, el manejo de esas enormes cantidades de información. Bien. Entonces, este ciclo, que justamente lo que busca es que seamos cada vez más parte, ¿cierto?, del desarrollo de esta infraestructura, consta de 5 webinars que estamos ejecutando todos los días lunes, ¿cierto? Comenzamos la semana pasada con el de cableado estructurado cobre, hoy continuamos con fibra óptica, vamos a hablar sobre sus principios y cómo funciona, ¿ya? Y así en adelante nos quedan todavía 4 jornadas más, ¿cierto?, a la de hoy, donde vamos a ir viendo otros sistemas que son necesarios dentro de las infraestructuras digitales. Cuando se completa este ciclo, ¿cierto? Cuando se completa este ciclo, he podido participar, ¿cierto?, en los distintos webinars. Al finalizar se entrega obviamente un diploma que reconoce la cantidad de horas de capacitación que ustedes han estado, ¿cierto?, participando dentro de este ciclo de infraestructura. Bien. Ya un poco dejamos el marco para las personas nuevas que se han ido sumando, ¿cierto? Y de esa forma, déjenme colocar aquí silencio en el teléfono para que no nos interrumpan. Se han ido sumando y ahora ya conocen entonces un poquito más el marco de lo que estamos desarrollando. Bien. Eh, Voy a compartirles desde ya, como es de costumbre, ¿cierto?, la presentación en la parte superior. Les voy a comentar también, ya sé que con el chat se manejan, porque veo que varios están saludando desde Iquique, desde distintas zonas, Santiago, así que me alegro mucho que puedan estar conectados. Les voy a habilitar desde ya el modo preguntas y respuestas, ¿ya? Recuerden que es bueno que cuando tengan consultas las hagan a través de este modo, presionando en la parte inferior, ¿cierto?, esta nube con un signo de interrogación, porque de esta forma sus preguntas quedan destacadas en color celeste, o por lo menos yo las veo así, en color celeste destacadas, y se evita que se pierdan dentro de las dinámicas que tengamos durante la capacitación en el chat. ¿Ya? Así que vamos a utilizar ese botoncito para poder tomar las preguntas, ¿cierto?, que vayan saliendo. Bien, y por otro lado, antes de que comencemos, ¿cierto?, les voy a dejar desde ya en la parte superior de la pantalla la presentación para que la puedan descargar, y los que quieran tomar notas, apuntes, ¿cierto?, que estén conectados, ya sea de su computador o otro medio, tengan la presentación también ahí en el caso que quieran ir tomando o haciendo alguna anotación digital en este caso, ¿ya? También, como sé que muchas veces hay problemas con la descarga o algunas personas tienen problemas con la descarga, la vamos a compartir acá en el chat, la vamos a dejar anclada en la parte superior también, y de esa forma un poco nos aseguramos, ¿cierto?, de que todos tengan acceso a la presentación. Bien,
Perfecto, para que entremos ya en materia, la semana pasada estuvimos conversando o presentamos las bases un poco del cableado estructurado, ¿cierto? Y nos referimos principalmente al cobre, que como sabemos, ¿cierto? Ya tal vez estamos mucho más familiarizados con los cables, ¿cierto? Ethernet, ¿cierto? Un conector de RJ45, de cobre, ¿cierto? Que utilizamos para la transmisión de información. Dijimos que esa transmisión de información iba a ser prácticamente de todo, música, video, ¿cierto? Un mix de ambos, información, texto. La verdad es que la comunicación en la actualidad es netamente, ¿cierto?, a través de estos medios de comunicación que hemos ido desarrollando, ¿cierto? Cobre y en este caso el día de hoy fibra. Bien. Y sentamos un poquito las bases para entender cómo funcionaba el cableado estructurado, ¿cierto? En un edificio, ¿cierto? Como sería un edificio oficina, colegio, universidad, ¿cierto? En realidad cualquier infraestructura trabaja de forma similar porque dijimos que se regía por estándares, ¿cierto? No era, la forma de instalación no era algo antojadizo, no era algo que a mí se me ocurriera hacerlo de una forma u otra, sino que para que pudiéramos garantizar que esto funcionara bien, que fuera algo que se pudiera comprender, incluso intervenir en el caso de una falla, había que cumplir, ¿cierto? Algunas reglas de instalación. Hablamos, ¿cierto?, del cableado horizontal, del cableado vertical, ¿cierto? Dentro de una instalación como tal. Bien. Pero también, bueno, dijimos que el cobre, finalmente, en el cobre nosotros hacíamos una transmisión a través de niveles de voltaje, ¿cierto? Con pequeñas corrientes, pero que finalmente representaban esos unos y ceros, que son la información que nosotros queremos transmitir, ¿ya? Ahora, si yo les hago una pregunta y a ver si me la pueden contestar en el chat, ¿será lo mismo, será igual de rápido transmitir un bit como una referencia de voltaje a hacerlo como si fuera una referencia lumínica? ¿Tendrá la misma velocidad, cierto, el transporte de la información si lo hago a través de un haz de luz o lo hago a través de un voltaje, por ejemplo, en un cable? Vamos a ver si es que hay algunos que tienen una noción, cierto, al respecto. Obviamente, si ahí me colocan ya no, obviamente mejor la fibra, ¿cierto? Todos sabemos que la velocidad de la luz obviamente supera, ¿cierto? En ese aspecto, las velocidades que podemos alcanzar con un electrón, ¿cierto? Cuando lo movemos a través de un cable. Ya, por tanto, cuando se requieren mayores densidades de información, cuando lo que necesito transportar es un caudal, por decir así, más grande de información, también necesitamos ganar en velocidad y eso lo podemos lograr a través de la fibra óptica, ¿ya? Así que vamos a hablar un poquito sobre la fibra y entender un poco su funcionamiento, ya porque acá hay harta física, finalmente óptica, que es importante un poco entender para ver cómo es el principio de funcionamiento. Bien, ya para recordar, la semana pasada vimos un poco cuáles eran los pilares, ¿cierto? Que por lo menos nosotros basábamos el funcionamiento de nuestro cableado de comunicación, ¿cierto? Y nuestro sistema en general de comunicación de LSS3. Dijimos que había performance, escalabilidad y eficiencia, eran los tres ejes que nos iban a brindar el soporte, ¿cierto?, para una buena infraestructura digital. Empecemos entonces a hablar un poquito empecemos a hablar entonces un poquito respecto a la fibra óptica. Ya yo creo que cada vez ya es más conocido por todos un poco el concepto del cable o la fibra óptica en general, ¿cierto? Hace unos años atrás era un poco impensado que tuviéramos fibra óptica en las casas, ¿cierto? Todo lo hacíamos a través de cable, en un inicio era telefónico, se acordarán algunos, luego ya empezamos a tener obviamente el cableado tradicional o de cobre RJ45, ¿cierto? Pero en la actualidad ya incluso en nuestros hogares tenemos también fibra óptica, ¿cierto? Y por medio de esa fibra óptica es que recibimos múltiples servicios que tenemos actualmente, como puede ser, ¿cierto?, el cable, ¿cierto?, internet, telefonía, y todo lo recibimos finalmente a través de este cable. Entonces, para la transmisión de datos, generalmente en gigabit, incluso a mayores velocidades, ¿cierto?, la comunicación por fibra óptica es lo ideal. Ya es mejor, obviamente, que el cable de cobre, como ya lo habíamos mencionado y como varios ahí apoyaron también en el chat. Es un medio que se utiliza, como dijimos, para transmitir múltiples tipos de información, ¿cierto? Telemetría, voz, video, entre un montón de otras más, ¿ya? Y que nos permite también la generación de redes, ya sea incluso largas distancias, como también redes de área local o redes de computadoras de forma local, ¿ya? Las fibras ópticas, ¿cierto?, son
hilos delgados y largos, finalmente de vidrio, ya que se utilizan de distinta materialidad y que son muy, muy, muy finitos, ya tan finos como el cabello, o incluso más pequeños que el diámetro que tiene el cabello humano, ya, y que finalmente están compuestos, ¿cierto? Son varios los que se utilizan para poder transmitir, ¿cierto?, la información a través de la luz por medio de estos, llamémoslo así, filamentos de, de fibra de vidrio, ya de fibra óptica que lo conocemos, pero que finalmente vamos a ver que es vidrio, ¿ya? Utiliza, ¿cierto?, para poder transmitir la información, hicimos el paralelo, ¿cierto? Acá no utilizamos un voltaje como tal, ¿cierto?, sino que lo hacemos a través de luz, ¿ya? Lo que vamos a transmitir a través de este cable son impulsos de luz, ¿cierto?, que vienen generados, vamos a ver también más adelante, a través de un diodo emisor de luz o a través de un láser, dependiendo un poco del tipo de fibra también que estemos utilizando, es la fuente lumínica que vamos a utilizar para poder transmitir esta luz y que finalmente va también un poco codificada, ¿cierto? Y que vamos a después poder decodificar para transmitir y para traducir finalmente el mensaje que fue enviado a través de impulsos de luz por medio de estas pequeñas fibras, ciertos filamentos de luz, ¿ya? Ahora hay dos principios que es importante tener en cuenta cuando hablamos de fibra óptica, ¿cierto? Porque finalmente son los que nos permiten el realizar este ejercicio de enviar luz, ¿cierto? Que es finalmente comunicación a través de uno de estos pequeños filamentos, ¿cierto? De fibra, ¿ya? El primero es la reflexión de la luz, ¿ya? La reflexión de la luz es algo que solemos hacer casi todos los días o que finalmente está incorporado en nuestro sistema físico incluso todos los días, ¿ya? Si nosotros somos capaces de ver objetos es justamente porque hay luz que está finalmente incidiendo y la podemos ver reflejada, ¿cierto?, en nuestra vista, ¿ya? Un ejercicio un poquito más cercano, por ejemplo, podría ser cada vez que nosotros nos acercamos a un espejo, ¿cierto? Y vemos finalmente nuestro reflejo en él. Ya, la reflexión de la luz no es más que el cambio de dirección que tiene una onda o que tiene un rayo de luz, ¿cierto? Cuando se enfrenta finalmente a una superficie que separa dos medios en sí. Ya, y por eso tenemos el ejemplo de este espejo. Para entender el fenómeno, obviamente, que tenemos acá, primero hay que sentar tres elementos fundamentales. Uno es que la luz siempre se propaga en línea recta. ¿Ya? La vamos a tener siempre en una línea recta que se refleja cuando llega, ¿cierto?, a una superficie que es reflectante. Ojo ahí, se va a reflejar cuando la superficie efectivamente es reflectante. ¿Ya? Por eso de repente algunos materiales tienen un índice, ¿cierto?, que no permite finalmente que la luz traspase, ¿cierto?, o que sea visible. ¿Ya? Y que cambia dirección, ¿cierto?, también cuando pasa desde un medio a otro. Ahí vamos a ver también un poco el principio de refracción, pero yo creo que más de alguno habrá hecho algún ejercicio en alguna oportunidad en el colegio, introduciendo un lápiz, ¿cierto?, dentro de un vaso con agua, ¿cierto?, y ver el efecto que se provoca visualmente, pero a la larga es el reflejo también que se genera de un poco de este cambio de dirección cuando pasa de un medio a otro, ¿ya? Entonces, en el caso de la reflexión, ¿cierto?, se cumplen dos principios que son básicos. En primer lugar, el ángulo de incidencia, ¿cierto?, va a ser o igual al ángulo de reflexión, ¿cierto? Este ángulo de acá va a ser igual al ángulo de acá. Y en segundo lugar, el rayo que es reflejado, ¿cierto?, y el rayo incidente y la normal se encuentran siempre en el mismo plano, que es perpendicular a la superficie. O sea, tenemos el rayo incidente, el reflejado, y ¿cierto?, perpendicular en nuestra normal, que se utiliza mucho en física, ¿cierto?, un poco para determinar este tipo de relaciones, ¿cierto? Entonces, el rayo incidente, el reflejado y la normal se van a encontrar dentro del mismo medio, ¿ya? Ahí vamos a estar hablando, ¿cierto?, fíjense, de reflexión, cuando el ángulo de incidencia, ¿cierto?, y el reflejado se encuentran dentro del mismo medio. Pero por otra parte, ¿cierto?, vamos a tener la refracción, que vamos a ver que hay ahí un distingo finalmente con respecto a la reflexión, ¿ya? Ahora, dependiendo también de las características que tenga la superficie, ¿cierto?, en la que se encuentra, ¿cierto?, y la separación, el tipo de medio material, ¿cierto?, por donde se va a propagar, vamos a poder tener que el rayo de luz es efectivamente reflejado,
o bien también va a ser reflejado y refractado. Por ejemplo, en este caso tenemos un medio que es el agua, ¿cierto? Del otro lado tenemos un medio que es el aire, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, apuntáramos con un láser, por ejemplo, podríamos tener, de acuerdo al tipo de medio, distintas condiciones. Incluso depende del tipo de ángulo con el cual nosotros coloquemos el láser, también vamos a tener un distinto comportamiento, ¿ya? Por ejemplo, en este primer ejercicio podemos ver que efectivamente el láser, al cambiar de medio, efectivamente va a cambiar un poco de dirección. A eso se le llama refracción, ¿cierto? Pero además puede tener un nivel de reflexión, ¿ya? Cuando el ángulo, por ejemplo, es crítico, ¿cierto? Vamos a ver que simplemente se queda dentro del medio o a nivel central, ¿cierto? En el cambio de estos dos medios, ¿ya? O cuando tenemos, ¿cierto? En este caso, el fenómeno de reflexión interna total, que lo vamos a explicar un poquito más adelante, simplemente este haz de luz se va a quedar dentro del mismo medio. O sea, para ponerle un término bastante más sencillo, simple, fíjense que va a chocar, por decir así, en este límite, ¿cierto?, de superficie entre los dos medios y simplemente se va a quedar en su interior. ¿Les parece un poco conocido finalmente este comportamiento? Ese es el comportamiento que nosotros buscamos finalmente conseguir para que pueda viajar la información en forma de haz de luz dentro de una fibra óptica, ¿ya? O sea, lo que buscamos un poco es el fenómeno de reflexión interna total, evitar, ¿cierto?, que se refracte, ¿cierto?, y salga fuera, en este caso, de la fibra, ¿ya? Ahora es importante entender que la luz no viaja siempre a la misma velocidad. O sea, cuando nosotros tenemos, o lo que nosotros conocemos habitualmente como velocidad de la luz, ¿cierto? 300.000 kilómetros por segundo, es el valor que tiene cuando se propaga finalmente por el vacío, ¿ya? A medida que yo le voy cambiando el medio por el cual viaja la luz, ya sea aire, agua, etanol, cuarzo, ¿cierto? Vidriofilm, que es una especie de vidrio óptico, vidrio chrome también, que es otro formato, ¿cierto?, de vidrio óptico, o el diamante, vemos que la velocidad de la luz no es igual, ¿ya? O sea, la mejor, finalmente, velocidad, ¿cierto?, más rápida se va a alcanzar en el vacío. En los otros medios, ¿cierto?, va a ir disminuyendo. A la relación, ¿cierto?, a la relación que tiene la velocidad de la luz en el vacío respecto a la velocidad de la luz en otro medio distinto es lo que se conoce entonces como índice de refracción. ¿Ya? Tal vez en otro término podríamos hablar, ¿cierto?, de qué tan denso es finalmente el material que permita o no, ¿cierto?, que la luz logre pasar o no, o logre refractarse, por decirlo así, ¿ya? En términos ópticos, ¿cierto? Y para el caso de la fibra óptica se habla siempre, ¿cierto?, del índice de refracción de la fibra, ¿ya? Y es justamente este índice que nos va a permitir, de una manera, por decir así, un poquito más sencilla, mantener, ¿cierto?, la luz en el interior o en el núcleo de la fibra y evitar, ¿cierto?, que se refracte hacia afuera, ¿ya? Aquí tenemos, cargando ahí, aquí tenemos un poquito el ejemplo. Si la luz pasa, por ejemplo, de un medio más rápido a otro medio que sea más lento, por ejemplo, desde el vacío hasta el vidrio film, el ángulo, ¿cierto?, de refracción es menor que el ángulo de incidencia. Ya vamos a tener entonces ese efecto, ¿cierto?, como se aprecia ahí. Que fíjense que es justamente muy parecido, ¿cierto?, al que se provoca cuando nosotros colocamos, ¿cierto?, un vaso de agua, por decir así, le colocamos una bombilla o un lápiz, ¿cierto?, y vemos un poco este efecto, que justamente estamos viendo una refracción finalmente de la luz, ¿ya? Y si pasa de un medio que tenga un mayor índice de refracción a otro con un menor índice de refracción, por ejemplo, que pase desde un diamante, que es más lento, ¿cierto?, al vacío, que ya dijimos que era muchísimo más rápido, ¿ya? El ángulo de refracción entonces es mayor que el de incidencia y en este caso si el ángulo de incidencia es mayor que el límite no se va a producir refracción y a eso le denominamos refracción total. ¿Ya? Acá en este vaso, ¿cierto?, tenemos un medio distinto y acá tenemos un caso totalmente diferente, ¿cierto? Aquí entonces se cumple un poco que el ángulo de refracción es mayor que el de incidencia. Fíjense que a la larga esto es lo mismo un poco que el trabajo que se hacía con el prisma, ¿cierto? Ahí tenemos finalmente el fenómeno de refracción. Y hay una ley, ¿cierto?, que es la ley de Snell. Un segundito que yo todavía no veo, imagino que ustedes tampoco. Ahí ya cargó, ¿cierto? La ley de Snell finalmente
es la que nos permite calcular cuál es este ángulo crítico finalmente que va a permitir, ¿cierto?, que al ingreso de un determinado ángulo del rayo incidente, ¿cierto?, dentro de este medio, que para el caso de nosotros va a ser la fibra óptica, ¿cierto?, solamente se provoque una reflexión total y que no se genere una refracción, ya que es lo que, acuérdense, nosotros buscamos para poder transmitir la luz, ¿cierto?, a través de la fibra óptica, ojalá en su totalidad, ¿ya? Cuando se alcanza, ¿cierto?, este ángulo crítico finalmente, cuando se logra estar, ¿cierto?, eh, fuera de este ángulo crítico, obviamente se provoca a la larga una eficiencia de refracción del 99%. O sea, logramos un poco confinar la luz dentro del núcleo de la fibra óptica para que pueda de esta forma desplazarse a través de ella. ¿Ya? Miren, les voy a compartir un videito muy rápido para que lo veamos. Y es un experimento, está en inglés, pero lo van a entender muy rápidamente, sin necesidad un poco de casi de poner atención a la explicación, ¿cierto?, que la persona da. Es un balde, ¿cierto? Es un balde al cual se le genera un orificio, ¿cierto? Se le coloca también un orificio de salida, ya se llena con una clase finalmente de alcohol, ¿ya? Y posteriormente a esto se incorpora un láser, ¿ya? Y vamos a ver cómo finalmente este haz de luz del láser es capaz incluso de salir propagado a través de este medio que es el agua, ¿cierto? Y vamos a ver un poco cómo es finalmente también este principio que acabamos de hablar de. Incluso vamos a ver dos fenómenos, ¿ya? Reflexión, porque efectivamente hay parte de esa luz que sigue viajando a través de este chorro de agua, pero también vamos a ver que en una parte se provoca el fenómeno de refracción, ¿cierto? Y finalmente se pierde parte de la luz a través de eso, ¿ya? Entonces vamos a ver acá, voy a silenciar un poco mi micrófono para que veamos este pequeño video, ¿cierto?, que nos va a permitir un poquito comprender de manera más visual, ¿cierto?, cómo es este fenómeno. I find this a fascinating object. It's a fiber optic cable for a stereo. If I shine this laser pointer down the cable, it guides the light out the other end. These cables are used to connect our world today and are capable of transmitting information across countries and oceans. But first, let me show you how it works. I have a bucket that I've modified with a window in front. And on the other side, I put a stopper in this hole right here. I have a bottle of propylene glycol with just a little bit of creamer in it. A ring stand. And of course, a laser pointer. Now, keep your eye on this plug when I turn out the lights. That's wonderful. The light follows the liquid flow all the way to the bucket. Amazing. It does this because of total internal reflection. As the light enters the stream, it is reflected as soon as it hits the interface between air and liquid. You can see here the first reflection, and then the second, and the third. This occurs. Bien, si se fijan, entonces ahí podemos ver justamente los dos fenómenos que un poco estábamos explicando anteriormente. Fíjense que el láser finalmente, en este punto, con el ángulo al que se enfrenta finalmente a la entrada de este medio que es el agua, ¿cierto? Y que finalmente un poco está haciendo el ejercicio de ser como nuestra fibra, sobrepase crítico y finalmente se pierde parte de la información, ¿cierto? Porque sale finalmente de este medio. Ya otras, ¿cierto? Se mantienen dentro y cambia también en el recorrido su ángulo y por tanto después en el interior vemos que ya un buena porcentaje, ¿cierto? De esta luz se mantiene dentro de este chorro de agua, finalmente, perdón, de glucol finalmente que se está virtiendo, ¿cierto?, en este ejercicio. ¿Se fijan? Entonces, eso es un poco el fenómeno que pasa en la fibra óptica como tal. Voy a adelantar un poquito el video solo para que, bueno, eso es lo que un poco acabamos de explicar, pero quiero que vean un poco el ejercicio
déjenme ver si ya I could have a prearranged signal messages that que communicate se a realiza message. finalmente To con el transmit traspaso de modulation, we take an del- analog signal and cut it up into sections and then approximate the wave's loudness or amplitude as best we can. We want to make this a digital signal, which means discrete values of loudness and not just any value. For example, I'll use 4 bits, which means I have 16 possible values for the loudness. So the first 4 sections of the signal could be approximated by about 10, 12, 14, and 15. We then take each section and convert its amplitude to a series of ones and zeros. The first bar of value 10, when encoded, becomes 1, 0, 1, 0. We can do this for each section of the curve. Now, instead of looking at the green waveform or even the blue bars, we can think of the signal as a series of ones and zeros organized by time. And it is that sequence that we send through a fiber optic cable, a flash for a 1 and nothing for a 0. Of course, the exact method of encoding is known at the receiving end, so it is a trivial matter to decipher the message. Bien, bueno, ahí podemos ver un poco lo que yo les explicaba. Finalmente, lo que en cobre, ¿cierto? Habitualmente se traducen como impulsos de voltaje que nos hacen representativos, estos 1 y estos 0, acá, ¿cierto? Se hacen a través de luz y además se decodifican dentro del envío de la señal, ¿cierto? Para justamente después poder decodificar esta información, se codifican primero y luego se decodifican, ¿cierto? Para poder recibir y utilizar, obviamente, esta información. Bien, volvamos entonces a la presentación. Espero que haya quedado, ¿cierto? Un poquito más claro, ¿cierto? A través de ese video un poco el fenómeno. Pero ya acá tenemos un poco en el esquema que se ve en pantalla la fibra como tal, ¿cierto? Entonces, finalmente hay un ángulo en el cual nosotros vamos a poder introducir esta luz a la fibra que va a permitir que ésta vaya reflejándose en el interior y propagándose a través de la fibra, pero obviamente también hay un ángulo crítico en el cual si nosotros incorporamos el haz de luz en este sentido, vamos a tener una refracción y podemos, de acuerdo obviamente al tipo de ángulo, perder, ¿cierto?, una parte o incluso hasta su totalidad, todo va a depender del ángulo crítico que utilicemos, ¿cierto? La señal por fuera de la fibra. Bien, entonces ya ahí con el principio un poquito más claro podemos entonces seguir avanzando en el cómo se trabaja. Bien, ahora, hay un punto súper importante porque cuando nosotros tomamos fibra, compramos alguna fibra, sale información relevante respecto, ¿cierto?, a las longitudes de onda dentro de la fibra. Y hay muchas veces es importante un poco entender qué significan estos números de longitud de onda que nos entregan dentro de la ficha técnica de la fibra, ¿cierto?, o al momento de comprarla. Tengamos en cuenta, obviamente, que una de las, y lo vamos a ver más adelante, de los parámetros importantes a medir finalmente como performance de la fibra es justamente su atenuación. Es que finalmente la pérdida de esta luz con la distancia, ¿cierto?, en kilómetros, que se mide también esta pérdida en decibeles, sea obviamente la menor posible. ¿Ya? Ahora, los estudios finalmente de atenuación demuestran que hay bandas en las cuales se provoca, ¿cierto? Si nosotros vemos esta longitud de onda como tal, hay en sectores donde se provocan mayores atenuaciones, hay en rangos de longitudes de onda donde se provocan mayores atenuaciones. Por ejemplo, en este rango de acá, ¿cierto? En este punto de acá tenemos una atenuación muy grande, finalmente, que por tanto, si nosotros transmitiéramos con esta longitud de onda, perderíamos buena parte de la información que estamos enviando. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se busca finalmente cuáles son las bandas finalmente donde tenemos menor atenuación y sobre estas bandas finalmente se busca transmitir a través de la fibra óptica. Entonces ahí vamos a encontrar esta ventana, ¿cierto?, de los 850 nanómetros, no newtonmetros, nanómetros, ¿cierto?, esta banda o ventana, ¿cierto?, de 1330 y esta ventana de 1550 nanómetros que se utilizan finalmente para poder transmitir la luz. ¿Ya por qué? Porque son justamente las que tienen o presentan menor atenuación. Claro que sí, vamos, ya asumí que tenía mi puntero activado, así que lo vamos a activar de inmediato. Acá están las ventanas
Rodrigo, ¿cierto? Que estábamos comentando recién. Si tenemos obviamente acá esta atenuación finalmente, ¿cierto? Dentro de la señal vamos a tener esta primera ventana a los 850 nanómetros, ¿cierto? Esta segunda ventana a 1330 nanómetros y esta tercera ventana a 1550, que son las ideales para poder transmitir, ¿cierto? Sin tener obviamente tanta, ¿cierto? Atenuación como sería transmitir, ¿cierto? En otra ventana distinta. ¿Bien? Bien, ahora, en la transmisión de la fibra óptica, ¿cierto? Vamos a encontrar principalmente dos tipos de fibra, probablemente para algunos sea conocido, lo hayan escuchado, ¿cierto? Con anterioridad. Tenemos en primera instancia la fibra del tipo monomodo, ¿cierto? La fibra del tipo monomodo es una fibra que, vamos a un poco a hacer spoiler, pero habitualmente se utiliza para transmitir cierta mayor cantidad de información. Es un único haz de luz finalmente que va a viajar a través de ella. Tiene un núcleo, ¿cierto? Tiene un núcleo bien pequeñito, ¿cierto? Que va entre 8 a 10 micrómetros de diámetro, ¿cierto? Es muy, muy pequeño. ¿Ya? Y viene recubierto por un revestimiento de 125 micrómetros, ¿cierto? Que eso está definido por estándar que sea así, es el revestimiento que tiene, ¿cierto? El diámetro, perdón, del revestimiento que tiene esta fibra monomodo. La fuente que habitualmente se utiliza, o la fuente lumínica que se utiliza habitualmente para poder enviar información a través de una fibra del tipo monomodo es el láser, ya vamos a ver el por qué, y ¿qué tiene de especial finalmente esta fibra de monomodo? Que nos permite, obviamente, y por eso es necesaria una fuente lumínica tan fuerte como el láser, ¿cierto? Nos permite distancias de enlace, ¿cierto? De hasta 100 kilómetros máximo. Ya 100 kilómetros es una distancia muy grande, finalmente es bastante, obviamente, útil. Por eso habitualmente se utiliza para los enlaces principales de telecomunicaciones. ¿Ya? Obviamente, si yo después intercalo algunos repetidores, voy a poder conseguir mayores distancias. Recordemos que actualmente en el mundo existen muchos enlaces de fibra óptica, ciertos submarinos que conectan, ¿cierto? Incluso un continente con otro. Ya, por tanto, obtener mayores distancias que 100 kilómetros es absolutamente es factible finalmente de desarrollar. ¿Ya? Julio ahí parece que tiene un problema, no sé si los demás tienen problemas en el audio, si no, Julio, te recomiendo que puedas salir y entrar nuevamente. Nelson también tiene problemas, parece, de audio. Ahí me confirman si es que a mí me están todos escuchando muy, muy cortados, robotizados. Ya. Los que me están escuchando robotizados, puede ser problema de ancho de su banda. Tienen que trabajar ahí su infraestructura digital. Otros me escuchan bien. Vamos a hacerle caso a la gran mayoría que parece me escucha bien. ¿Ya? A ver, entonces, esta fibra monomodo, que dijimos entonces que va a recorrer un único haz de luz finalmente, trabaja en longitudes dentro de las dos ventanas que un poco ya habíamos visto, 1300 nanómetros y 1550 nanómetros. Ya un ancho de banda bastante amplio del rango de los gigahertz, normalmente 100 gigahertz, ¿cierto? Sobre 1 kilómetro de distancia. Es un problema, ¿cierto? De internet en casa, creo que no tiene fibra óptica. Puede ser, si tienen algunos con problemas de audio, que a veces pasa, pueden salir e ingresar nuevamente. Muchas veces nos ha sucedido que eso permite que vuelvan no sé si a enlazar una buena conexión, pero a tener un mejor audio nuevamente. ¿Ya? Y continuamos en el monomodo, la cobertura habitualmente, ¿cierto? De una fibra monomodo suele ser, ¿cierto? En color amarillo. Ya en color amarillo suele ser la fibra monomodo. Bien, en el caso, ¿cierto? Del multimodo, ¿cierto? Va a tener, obviamente, un diámetro ya más grande, porque un poco su nombre ya nos dice que no va a transitar un único haz de luz, sino que lo van a hacer más de uno. Ya, por tanto, también necesitamos un núcleo de la fibra un poco más grande. Este núcleo puede ir desde los 50 hasta 62, puede ser de 50 o 62,5 micrómetros de diámetro. También el revestimiento de esta fibra va a ser de 125 micrómetros porque, recuerden, se lo mencioné hace un ratito, es normado que sea un poco así. La fuente de luz que se utiliza para transmitir en multimodo suele ser LED, ¿ya? Pero también podría ser láser. Pero las distancias recomendadas de los enlaces son bastante más cortos. Fíjense que acá hablamos ya de enlaces de 1,5 hasta 2 kilómetros nada más, ¿ya? Ya dijimos, van a poder circular, ¿cierto? Propagarse varios rayos o haz de luz.
Y las longitudes de onda que se utilizan en el caso del monomodo son la ventana de 850 nanómetros, ¿cierto? Y la ventana de 1300 nanómetros. Recordemos que eso es súper importante. El trabajar en estas ventanas no es antojadizo, es porque es donde se genera menor atenuación, ¿ya? Y la envoltura principal, ¿cierto?, de esta fibra multimodo va a depender, ¿cierto?, un poco del OM, ¿cierto?, que sea, en este caso OM1 va a ser naranja, OM2 también naranja, M3 va a ser aqua, un color así como, no sé, por decir algo, es entre un celeste, un poquito más verdoso, ¿sí? Y el OM4 que puede ser aqua o violeta, ¿cierto? En algunos casos, y el OM5 que habitualmente suele ser de un color verde limón, ¿cierto? Un color verde lima o limón, ¿ya? Acá tenemos entonces un poco para que vean los distintos colores con los cuales solemos encontrar las fibras multimodo, ¿cierto? Ya sea OM1, M2, 3, 4 o OM5, que vamos a explicar también que tiene ahí una característica en particular, ¿ya? ¿Cuál es esa característica particular de la fibra multimodo OM5? Es que es una fibra que nos permite, ¿cierto?, trabajar con multiplexación y demultiplexación, ¿ya? Por tanto, podemos tener, ¿cierto?, información lumínica, ¿cierto?, que esté trabajando en ventanas como de 850 nanómetros, incluso 940 nanómetros, ¿cierto?, agruparla, ¿cierto?, multiplexarla por una única vía y luego separarla nuevamente para poder llevar más información, ¿ya? La OM5 nos va a permitir incluso llevar o transmitir hasta 40 gigabits por segundo, incluso 100 gigabits por segundo, gracias también a esta tecnología de multiplexación o de multiplexación, ¿ya? Estos, si se fijan, son la gran mayoría de conceptos que se estudian en sistemas digitales. Ya habitualmente están contenidos ahí en ese tipo de contenidos, ¿ya? Y acá vamos a ver obviamente una comparativa entre la fibra OM4 y la OM5. Fíjense que para distintos tipos de fibra, ya sea 10 gigabits, ¿cierto?, de Ethernet, tenemos las mismas velocidades, pero ya en mayores velocidades tenemos obviamente mayores distancias de propagación. Por ejemplo, en el caso de la OM5, ya cuando hablamos de 40 gigas o 100 gigas con este formato, ¿cierto?, de multiplexación y modulación, ¿cierto?, podemos alcanzar mayores distancias, ¿cierto?, ya sea 500 metros hasta 150 metros con la OM5. Ese es un poco el beneficio. ¿Bien? Ya habíamos un poco conversado, ¿cierto? Les había explicado qué es el índice de refracción. Vamos a entender un poquito cómo es la estructura de una fibra óptica. Fíjense que el vidrio por el cual se propaga es de silicio, ¿ya? Vamos a ver que son distintas capas finalmente de vidrio, pero un poco recordamos que el índice de refracción, que es el que se utiliza en la fibra, ¿cierto?, no es más que la relación que existe con la velocidad de propagación de la luz en el vacío versus, ¿cierto?, la velocidad de propagación que tiene la luz en otro material, ¿cierto?, diferente. ¿Ya? A eso le llamamos índice de refracción y lo que nosotros necesitamos, recuerden siempre, es que ojalá se consiga una reflexión total en el interior del núcleo de la fibra. Para hacer la multiplicación de M5 son con equipos especiales. Efectivamente, Oliver, hay equipos, ¿cierto?, que tienen esta característica de poder multiplexar y demultiplexar esta información para el OM5, ¿ya? Es una tecnología bastante nueva. De hecho, junto con el material de la presentación, ¿cierto?, todos los que descargaron ya el material en la parte superior, viene también un white paper, vienen 2 o 3 páginas, ¿cierto?, de justamente donde se toca con un poquito más de profundidad el tema de la fibra OM5, que es una tecnología que ya está, ¿cierto?, y que la verdad que aumenta y mejora bastante las prestaciones, ¿ya? Hay algunos que están a favor, otros que están un poco en contra, pero prefiero dejarlo un poco cada cual a su criterio. Ya pueden leer este white paper, es cortito, son alrededor, como les digo, de 2 o 3 hojas, pero que les va a dar una visión bastante más clara de la fibra OM5, ya para que la tengan ahí en cuenta, ¿ya? A ver, ¿cómo está construida entonces esta fibra óptica? Fíjense que la construcción básica es un arreglo principalmente de 2 cilindros que son concéntricos, ya hechos, ya dijimos, ambos de vidrio en silicio y que tienen distinto índice de refracción, ¿ya? O sea, obviamente nos van a permitir
trabajar con la luz de distintas formas, ¿ya? Cada fibra óptica, ¿cierto? Terminada tiene un diámetro menor que ya dijimos, que un cabello humano, son muy chiquititas, ¿ya? Y la luz viaja rebotando en la frontera entre los dos cilindros. O sea, vamos a viajar por el núcleo rebotando, ¿cierto? En la frontera de estos dos cilindros. El núcleo, por otro lado, que ahora lo destacamos, ¿cierto? Ahí en naranjo para que se identifique cuál es el núcleo, ya tiene finalmente el mayor índice de refracción. La luz se propagará, ¿cierto?, a través del núcleo siempre y cuando no exceda el ángulo crítico. Acuérdense que si excedemos el ángulo crítico vamos a salir finalmente de este medio y la idea es mantenerse, ¿cierto?, mantener la luz confinada dentro del núcleo para que pueda seguir propagándose. Ya dijimos que el núcleo, cuando se trate de un multimodo, ¿cierto? Vamos a tener núcleos más grandes de 50 micrómetros, ¿cierto? O bien de 62,5 micrómetros, ¿bien? Y en el caso del monomodo, eran núcleos más chiquititos de 8,3 micrómetros, ¿bien? Por otra parte, ¿cierto? Tenemos la cubierta. Fíjense que ahora destacamos la cubierta, ¿cierto? La parte exterior de este cilindro en naranjo, para que se entienda. La cubierta recubre finalmente, ¿cierto?, el núcleo, evita que la luz salga de la fibra, salga del núcleo finalmente de la fibra. ¿Ya? La cubierta también se fabrica con vidrio a través de silicio, ¿cierto? Pero que tiene un menor índice de refracción. Y ya dijimos que por estándar ANSI, o sea, por norma, es de 125 milímetros para todos los tipos de fibra, ¿ya? Ahora yo les hago una pregunta. Si tenemos, imagínense, una fibra tan delgadita, menor al tamaño de un pelo, que su composición es netamente vidrio, ¿cierto?, de silicio, pero vidrio al fin y al cabo, ¿será frágil? O sea, claramente es muy, muy frágil, ¿cierto? Por tanto, trabajarla sin ningún otro revestimiento claramente sería muy poco adecuado, ¿cierto? Se nos quebraría o tendríamos inconvenientes. Por tanto, siempre es necesario un revestimiento primario, ¿cierto? Además de esta cubierta que ya dijimos de vidrio, tiene un revestimiento primario. Entonces, una fibra óptica es un medio, dijimos, muy frágil. Durante el proceso de fabricación lo que se hace es aplicar un revestimiento plástico finalmente sobre esta fibra de vidrio, ya cuyo diámetro tampoco es, fíjense, es enorme, son 250 milímetros, para aumentar la resistencia mecánica finalmente que tiene la fibra, ¿ya? Entonces, por eso cuando nosotros compramos un cable de fibra o vemos un cable, perdón, de fibra, vemos algo un poco más robusto y en el interior casi imperceptible, ¿cierto? Están sus pelitos o filamentos, ¿cierto?, de fibra de vidrio que nos van a permitir la transmisión de información. Bien, ahora, ya habíamos hablado un poco entonces de este ángulo crítico que influía también en cómo se propagaba finalmente la señal, si se refractaba o teníamos reflexión total. Por tanto, los radios de curvatura que nosotros le demos a la fibra claramente también van a tener una incidencia, ¿cierto?, en que la luz llegue adecuadamente hasta donde nosotros necesitamos que llegue, ¿ya? Entonces, una fibra óptica efectivamente puede curvarse siempre que no se exceda el ángulo crítico, ¿ya? Si la curvatura es demasiado importante, muy grande, una parte de la luz claramente se puede perder en la cobertura de la fibra. ¿Quién es el encargado de informar este ángulo crítico, ¿cierto? ¿Quién es el encargado de indicarles cuál es el radio de curvatura que puede tener la fibra? Es el fabricante, y va a ser obviamente propia para cada tipo de fibra óptica. No es un dato, no es algo que nosotros obviamente podamos saber a ciencia cierta, es algo que nos tiene que entregar el fabricante, de decir cuánto yo puedo curvar la fibra, ¿cierto?, para no perder finalmente información en la transmisión, ¿ya? Y lo otro que habíamos mencionado finalmente es la longitud de onda, que también es relevante. Recuerden que las bandas de 850, de 1300, 1310 y de 1550 se utilizan porque justamente son las bandas de longitud de onda, o la longitud de onda en particular, que tiene menor atenuación. Ya por eso se utiliza de esa manera. Bien. Ahora, tenemos distintas formas también de que esta luz se transmita en el interior de la fibra, ¿cierto? En el caso de las fibras multimodo, que son de índice escalonado, ¿cierto?, como se ve acá, las fibras multimodo son típicamente conectadas, ya lo habíamos dicho, a diodos emisores de luz o LED, ¿cierto? Y transportan la información de esa forma. O sea, un LED propaga la luz en un sentido y desde el otro lado se recibe, probablemente con un fototransistor, ¿cierto?, de alta velocidad, que va a permitir después nuevamente transformar esta luz en impulsos, ¿ya?
Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en la fibra multimodo, ¿cierto? A medida que yo voy introduciendo distintos haz de luz, estos viajan a distintas, o con el paso del avance, ¿cierto? De la propagación en esta filamento, van cambiando sus velocidades y se puede llegar a generar justamente esta dispersión modal. ¿Qué significa? Que finalmente estos haz de luz lleguen en un momento de distintas formas, distintos puntos finalmente, y sea dificultoso interpretar la información. Por ejemplo, si nuestro receptor lee este punto, va a reconocer efectivamente que es un 1, pero ¿qué pasa cuando lee esto? Finalmente llega a ser confuso para él y no logra entender finalmente si lo que está recibiendo es un 1 lógico o un 0 lógico. Ya por eso es necesario ir ajustando en el interior el viaje de la luz, ¿cierto? A través de la fibra óptica. ¿Bien? Y para eso, ¿cierto? Lo que se hace para las fibras multimodo es hacer una transmisión de índice gradual. ¿Qué significa? Que el núcleo no es un único núcleo rígido, no es solo una capa, ¿ya? Imagínense que en el interior de este núcleo de la fibra óptica va a estar compuesto ese núcleo por varias capas de vidrio, ¿ya? Va a ser como, vamos a formar el núcleo por varias cubiertas que se van a ir agrupando para formar ese núcleo. ¿Ya? Esa agrupación de varias láminas, por decir así, de vidrio que finalmente van a conformar el núcleo, le van a permitir a los distintos haz de luz que van a ingresar en la fibra, ¿cierto? Ir rebotando, ¿cierto? Y posteriormente alineándose. A pesar de que unos vayan más rápido y otros vayan más lento, ¿cierto? El rebote en estos distintos capas de vidrio del núcleo van a permitir que a la larga terminen juntándose en un punto, ¿cierto? Para poder que al momento de llegar al receptor lleguen, por decir así, sincronizados, ¿cierto? Y no se provoque finalmente esta dispersión modal, ¿ya? Entonces, vamos a ver un poquito esa imagen. Ahí tenemos entonces, por ejemplo, la transmisión por un índice escalonado. Fíjense que cuando lo hacemos por un índice escalonado, que se utiliza habitualmente en los monomodos, ya vamos a enviar la información, ¿cierto? Efectivamente puede viajar más rápido, pero ¿qué es lo que sucede? Es que justamente la interpretación, si yo tuviera más de un haz de luz, va a ser dificultosa al momento de llegar al receptor. ¿Ya? Mientras que en un índice gradual, significa que el núcleo fue construido por varias laminitas finalmente de vidrio, vamos a conseguir, ¿cierto?, que viajen a distintas velocidades, pero que en un punto, finalmente, estas distintas capas hagan que llegue finalmente sincronizado. Ya esto se le llama índice gradual y nos permite entonces esta ejecución. ¿Ya? En el caso, ¿cierto?, de la fibra monomodo, ya dijimos como también se requiere o se utilizan para transporte de información a grandes distancias, el elemento, ¿cierto?, suele ser un láser, ¿ya? Y ahí efectivamente como es un único haz de luz, suele también ser un índice más bien escalonado, a pesar de que se puede utilizar, ¿cierto?, también un índice gradual, ¿ya? Ahí tenemos una tabla, ¿cierto?, de comparación. Ahí nuevamente podemos ver que la OM5 incluso nos da prestaciones de frecuencias mayores en unas bandas de 953, de longitud, perdón, de 953 nanómetros, ¿ya? Cosa que ningún otro modo finalmente también nos permite, ¿ya? Es una tecnología interesante para que la puedan ver. Obviamente todo esto también está regido por la ANSI TIA 568D y E, ¿ya? Como un poco conversamos la semana pasada, las normas ANSI TIA son las que nosotros utilizamos, ¿cierto? En el país, un estándar bastante americano, ¿cierto? Pero rige también, ¿cierto?, el comportamiento de la fibra, del comportamiento, ¿cierto?, de la comunicación a través de la fibra óptica. Ya aquí, por un tema de tiempo, les voy a dejar tarea para la casa, por eso les compartí, ¿cierto?, también dentro de la presentación, ¿cierto? Este white paper, como dije, son 2-3 páginas, no más que eso, donde van a poder tener una explicación un poquito más completa respecto también de la fibra OM5, ¿cierto? Que puedan entender su funcionamiento y por qué también tiene estas prestaciones finalmente que son mejores, ¿cierto?, que los otros modos. ¿Bien? Bien, ahora dice, ¿qué consideraciones técnicas debo tener a la hora de instalar metros? Canalización subterránea, es a considerar las uniones de una fibra óptica a la distancia que se indica 700 metros.
Esteban, hola. Bueno, hay varias consideraciones que tienes que tener siempre en la instalación de la fibra, ¿cierto? Ya un poco hemos ido conversando acerca de ello. De partida, tener bien claro, obviamente, cuáles son los ángulos, ¿cierto? Que vas a tener máximo de torsión de esa fibra, ¿cierto? En el caso de que llegues a pasar por alguna tubería, por alguna canalización que tenga alguna curvatura, es importante que respetes, obviamente, eso también de acuerdo a lo que indica el fabricante, ¿ya? De acuerdo a donde tú vayas a instalar también la fibra, no es igual una fibra que se va a instalar en el interior, ¿cierto? De una fibra que se va a instalar en exterior. Todo eso va a depender de, por decir algo, qué sistema estés realizando. Por ejemplo, si hablamos de una fibra de interior dentro de una sala de datos, va a ser una fibra que no va a necesitar un recubrimiento o una protección mecánica tan grande, porque va a estar, o se entiende que va a estar en un entorno de bastante más cuidado, por decirlo así. Ahora, por ejemplo, voy a poner un caso que me tocó ver más de una oportunidad. En subestaciones eléctricas, por ejemplo, la comunicación entre las distintas salas de control que hay, muchas veces, de hecho casi siempre se utilizan a través de óptica, ¿ya? Y esas fibras ópticas en varios tramos tienen que simplemente salir a terreno y pasar a atravesar trincheras, ¿cierto? Que se denominan estos socavones donde finalmente va también el cableado y estar en un entorno bastante más hostil, por decirlo así. Por tanto, ahí en esos casos, lógicamente, la cobertura tiene que tener características o condiciones que nos permitan trabajarla de manera adecuada ahí, ¿ya? Y a eso me refiero con que, por ejemplo, no sé, tengan alguna chaqueta que permita no ser mordida por roedores, ¿cierto? Antirroedor se le denomina, ¿cierto? O que también te permita bloquear el ingreso de agua, ¿cierto? Todo ese tipo de elementos son también importantes. Ahora, la unión de la fibra, ¿cierto? A diferencia de lo que pasa con el cable de cobre, que tal vez yo puedo llegar y hacer una unión de manera más sencilla, por decirlo así, con el caso de la fibra no es igual, ¿cierto? La fibra necesita para poder ser unida, ser fusionada, ¿ya? Por tanto, si yo requiero hacer una extensión y necesito hacer una fusión, finalmente también después tengo que medir los parámetros, que justamente un poco vamos a conversar ahora, medir los parámetros para garantizar también que esa unión haya quedado de manera adecuada, que no tenga altos niveles de atenuación, ¿cierto? Pérdidas de la señal a través de ella. Ya a 700 metros, Esteban, no es una tremenda distancia, ya no es algo exorbitante. Recordemos que incluso la multimodo puede incluso llegar hasta 1,5 kilómetros, ya, pero sí las consideraciones las tienes que tener en hacer un trabajo cuidadoso finalmente si es que vas a fusionar o si vas a unir, ¿cierto? Y preocuparte obviamente de si estás utilizando canalización, que vaya con las curvaturas adecuadas, ¿cierto? Son puntos que tienes que tener en cuenta para el enlace que quieres desarrollar. ¿Bien? Ya. Ya habíamos un poco entonces conversado que efectivamente en la fibra multimodo podemos hacer índice escalonado, podemos hacer índice gradual. Dijimos ya que el índice gradual era mejor finalmente porque nos permitía, nos permitía tener menos pérdidas, ¿cierto? O no menos pérdidas, sino que tener finalmente una llegada de la luz al receptor de manera mejor, ¿cierto? Que sea más fácil también de interpretar. Y en el caso del monomodo, ¿cierto? Dijimos que como acá hacemos viajar un haz de luz, ¿cierto? Y además ese haz de luz va a recorrer una gran distancia y además la fuente lumínica suele ser un láser, ¿cierto? Por tanto, tiene también mayor potencia. Lo que se utiliza suele ser un índice escalonado porque es un índice más rápido finalmente también que el gradual, ¿cierto? Y en el caso del enlace, ¿cierto? Un enlace de fibra óptica es finalmente, no sé si algunos harán memoria un poco de lo que vimos de enlace de cableado estructurado en cobre de la semana pasada, pero finalmente es un segmento de enlace fibra óptica, es un cableado pasivo que incluye el cable, los conectores y los empalmes respectivos si es que están presentes, ¿cierto? Entre dos puntos de terminación con dispositivos de conexión de fibra óptica. Entonces acá tendríamos, por ejemplo, efectivamente un enlace de fibra, tenemos los equipos, tenemos los cables, tenemos los conectores finalmente de la fibra que se está utilizando. Eso le vamos a llamar enlace de fibra óptica, ¿ya? Y también obedece, ¿cierto?, a un sistema horizontal, ¿cierto? Hay un sistema también medular,
ya con distintos tipos de enlace, MC hasta IC, desde IC, no vamos a entrar en el detalle, ¿cierto?, de cada uno de ellos, ¿ya? Pero es importante, ¿cierto?, en el rendimiento, el único finalmente parámetro de rendimiento más adecuado, justamente es la medición de la atenuación finalmente dentro de la fibra óptica. Ya por eso es uno de los parámetros que tenemos que ojalá garantizar, ya sea una vez finalizado la construcción del enlace, o bien como nos ponía ahí de pregunta Esteban, cuando se hace una fusión finalmente de un tramo de fibra, también tener en cuenta la medida de la atenuación es importante, ¿ya? Entonces, los segmentos de cableado horizontal, ¿cierto? Cuando hagan memoria ahí un poco de cómo era el cableado horizontal, ¿cierto? Los segmentos de cableado horizontal de fibra solo se necesitan ser comprobadas las longitudes, ¿cierto?, de onda que ya habíamos dicho, o sea, estas ventanas que ya estaban predefinidas. En este caso, ¿cierto?, 850 nanómetros, no H metros, está en un error, ¿cierto? Y 1300 nanómetros en una única dirección, o sea, desde un punto hacia el otro. ¿Ya? Los resultados de atenuación, en este caso, deben ser siempre menor a 2 decibeles. Ya este valor se basa en las pérdidas de dos pares de conectores, o sea, teniendo dos conectores en los extremos, ¿cierto? Que lógicamente van a generar un cambio de medio, por tanto, vamos a tener una pérdida. Su atenuación tiene que ser menor a 2 decibeles, ¿ya? Y un par en conexión cruzada horizontal de más de 90 metros. Acuérdense que el enlace, ¿cierto? Un enlace no podía tener más de 100 en este caso, ¿cierto? Se pide un enlace de más de 90 metros, ¿cierto?, para poder medir esta atenuación, ¿ya? En un tramo más corto, más pequeño, puede ser que esta atenuación sea prácticamente imperceptible, pero al momento de extender finalmente el enlace sí la tengamos. Por eso hay un mínimo, ¿cierto?, por lo menos que deberíamos tener para poder medir esa atenuación. Para cableados en fibra, para cableados en oficinas abiertas, por ejemplo, ¿cierto?, implementados con un punto de consolidación, ¿se acuerdan un poco del concepto de punto de consolidación? Los resultados de atenuación deben ser menores a 2.75 decibeles, considerando que ahora estamos agregando ahí un punto de consolidación, ¿ya? El segmento de cableado medular de fibra debe ser comprobado al menos en una dirección en ambas longitudes de onda. Ya los enlaces medulares monomodo deberían ser comprobados en 1310 y en 1550, y los multimodos deben ser comprobados en 850 y en 1300, ¿ya? Y ahí tenemos un poco el concepto de la pérdida de enlace, ¿cierto? Los segmentos medulares, ¿cierto?, módulo, pueden cambiar de longitud, pueden cambiar de pares de conductores y números de empalme, por lo que siempre es necesario considerar, ¿cierto?, el cálculo preliminar de atenuación. Entonces tenemos pérdida del enlace, va a ser la pérdida del cable, la pérdida de los conectores, la pérdida, ¿cierto?, en los empalmes, ¿ya? Y la pérdida de cada enlace depende de la longitud y del coeficiente, ¿cierto?, de atenuación. Dice, ¿en qué parte de los parámetros de la prueba está mal escrito el PDF? Matías, retrocedo una. No es HM, es NM de nanómetros. Ahí para que lo raye, ahí hay un pequeño error. No es HM, es NM, ¿ya? Entonces vamos a tener obviamente que las pérdidas son la composición finalmente de las pérdidas del cable, del conector, del empalme finalmente, y que tienen que cumplir un poco, incluso obviamente también de la distancia en kilómetros, vamos a tener mayor pérdida, ¿ya? Pero que finalmente también están establecidas. En la medición de los parámetros de la fibra óptica, habitualmente en terreno se utilizan equipos, ¿ya? Los equipos que se utilizan para hacer esta medida, hay unos, no voy a dar marca, pero hay unos equipos amarillos muy conocidos en el mercado, muy buenos, también cabe destacar, que nos van a permitir, ¿cierto?, tener obviamente estos parámetros, ¿cierto?, e información de manera bastante rápida, bastante sencilla, ¿cierto?, para poder ver el performance o el rendimiento que tiene, en este caso, ¿cierto?, la fibra óptica, ¿ya? Muchas veces para nosotros se termina traduciendo, al momento de hacer estos tests en los equipos, se termina traduciendo en un visto bueno o en una X, finalmente, porque
los terminales finalmente también se parametrizan para medir los niveles adecuados. No es algo que finalmente en el trabajo de campo sea tan perceptible, ¿cierto? Más que a través del uso de un equipo que nos indica si es que finalmente se está cumpliendo el parámetro o no. Ya lo mismo pasa si en alguna oportunidad tienen posibilidad de venir a participar del taller de cableado estructurado que tenemos en Legrand. Ustedes muchas veces construyen el enlace de cobre y luego lo medimos en el equipo y vamos a ver que los parámetros finalmente se traducen en si pasa o no pasa finalmente la prueba a la cual fue sometida. Yo obviamente puedo manipular esos parámetros y puedo ajustarlos a un requerimiento más o menos exigente, pero la comprobación finalmente de estos parámetros en la práctica no es más que a través de un equipo. Ya hacerlo de otra manera es bastante compleja, ¿ya? Y para obviamente transmisiones de mucho mayor información, ¿cierto? Se requieren también de conectores que nos permitan, ¿cierto? El llevar la información de estos múltiples filamentos, llamémoslo así, o núcleos de fibra. Para eso están los conectores MTP o MPO, finalmente, que nos van a permitir justamente transmitir estas grandes cantidades de información. Por ejemplo, para transmitir 40 gigabits por segundo necesitamos 4 pares, ¿cierto?, que transmitan a 10 gigabits por segundo y esos finalmente van o llegan finalmente dentro de este conector, ¿cierto? 40 gigabits base SR4 en OM3 nos permite 100 metros, ¿cierto? Transmitir 100 gigabits por segundo requiere de 10 pares, ¿se fijan? Por eso finalmente tenemos fibras que tienen 6, que tienen 12, ¿cierto? 24, ¿cierto? Finalmente, fibras en su interior para poder transmitir estas grandes cantidades de información, ¿ya? Y ahí es donde se utiliza, ¿cierto? Esta suerte de multiplexación de los datos que nos permiten, obviamente, concentrar la información, ¿cierto? Transmitirla, entregarla y luego nuevamente concentrarla. Ya se está migrando finalmente entonces ya a esta nueva tecnología que nos permite una transmisión de mucho mayor cantidad de información. Bien. Ya. Espero que haya quedado lo más claro posible. Como dije, en general, para entender el comportamiento de la fibra óptica, hay mucha física de por medio, como se pueden dar cuenta. Ya es algo que finalmente siempre se traduce a un haz de luz. Ojo, ya vamos a poner ahí una atención desde ya. Recuerden que en fibra, sobre todo del tipo monomodo, la transmisión se hace a través de láser. Por tanto, no es recomendable en lo absoluto que ustedes apunten, ¿cierto?, una fibra en modo transmisión y la miren directamente, porque claramente sabrán ustedes que incluso hasta hay cirugías de ojos a través de láser, así que ojo con esas prácticas, ¿cierto? Siempre la manipulación tiene que ser con cuidado, no porque sea luz puede no ser dañino finalmente también para nuestra vista, ¿ya? A ver, en el caso, ¿cierto?, de la oferta de Legrand para las infraestructuras, llamémoslo así, de fibra óptica, nos vamos a encontrar con elementos bien similares, de cierta forma, a lo que ya vimos en el webinar anterior, ¿cierto?, para poder incorporar dentro de los racks, ya sea de comunicación, rack de servidores, ¿cierto?, en este caso, para la manipulación o trabajo de la fibra óptica. Ya acá tenemos, obviamente, un patch panel de fibra, ¿cierto?, que cumple con varias características que ya habíamos visto en el de cobre, por ejemplo, la posibilidad de engancharlo directamente al rack sin la necesidad de estar utilizando, ¿cierto?, estas arañitas o tornillos, ¿cierto?, sino que con un sistema que nos permite el anclaje directo, ya lo mismo que cuenta con distintos cassettes con diferentes tipos de terminales de fibra para poder trabajar finalmente con ellos también de manera cómoda, retirar, ¿cierto?, estos cassettes. Ya, fíjense que pueden recibir hasta 4 cassettes los patch panel, ¿cierto?, de 24 terminales o enlaces, ¿cierto?, premontados con distintos formatos de conector. Entonces vamos a ver, incluso las bandejas de fibra, ¿cierto?, nos van a permitir en su interior hasta acoplar modularmente, ¿cierto?, más de una. Vamos a ver un videito, unos videos cortitos donde vamos a ir viendo, ¿cierto?, estas características. Vamos a mostrar este videito. No tiene audio, así que no es necesario que yo cierre el micrófono.
Vamos a ver, ahí por ejemplo tenemos el sistema de la bandeja de fibra, ¿cierto? Y tiene estos sistemas que nos van a permitir el anclaje rápido, ¿cierto? Al rack de comunicación. Ahí tenemos los típicos cuadraditos donde habitualmente se suelen colocar las arañas y luego los tornillos. Entonces, acá en este caso simplemente se engancha sin la necesidad, ¿cierto? De tener que colocar tornillería. Y para poder removerlo, simplemente presiono estos botones y ya puedo claramente sacar, ¿cierto? Esta bandeja de fibra óptica. ¿Ya? Entonces, claramente en el trabajo en el rack es de gran utilidad, ¿cierto? Es bastante más sencillo. Aquí vamos a ver en el interior, ¿cierto? Esta bandeja de fibra. Un segundito mientras carga este video. Ahí vamos a ver, ¿cierto? Se puede remover. Fíjense la cantidad la densidad que tiene finalmente cada uno de esos cassettes. Y en el interior yo voy a poder tener finalmente estas bandejas para ordenar, ¿cierto? La fibra, incluso colocarla en más de un nivel. Vamos a ver que incluso eso es factible de realizar. Si se fijan, ahí se instaló un segundo nivel, por tanto yo incluso puedo aumentar también la densidad de las fibras, ¿cierto? La cantidad de las fibras que voy a estar utilizando, ¿cierto? Dentro de esa bandeja, ¿cierto? De fibra óptica de mi rack de comunicación. Y ahí los distintos terminales, ¿cierto? Que tenemos a continuación. Y me queda un último videito, ¿cierto? Lo vamos a agregar, que son el acoplamiento finalmente de los módulos, ¿cierto? Dentro de este panel. Ahí lo podemos ver. Fíjense que yo puedo intercambiar finalmente, ¿cierto? Los módulos. Fíjense que ahí está colocando uno simple, ¿cierto? Con 6 boquillas. Puede cambiar, obviamente, también ahí el etiquetado o la viñeta de los nombres, ¿cierto? Los identificadores. ¿Ya? Entonces puedo tener de distintas densidades, finalmente, de fibra óptica como tal dentro de mi pack panel o bandeja, ¿cierto? De fibra. ¿Ya? Como dijimos hace un rato, la idea principalmente de la solución de Legrand es justamente el que esto sea flexible, sea escalable, ¿cierto? Que sea rápido de trabajar, ¿cierto? La idea es que no sea algo finalmente engorroso. Ya ahí, si ustedes visitan también en nuestra página, descargan nuestro catálogo, van a encontrar para los distintos tipos finalmente de conector, ¿cierto? Y también cantidades de fibra, ya sea 6, ¿cierto? 12 o 24 para cada uno de los cassettes, ¿cierto? De esta bandeja de fibra óptica. ¿Bien? Ahí tenemos, ¿cierto? Más información de las bandejas. ¿Cierto? Y como ya habíamos dicho, estas soluciones rápidas que nos permiten sacar o remover los cassettes de fibra óptica también, que sea de fácil manipulación, ¿cierto? Que no requieran de una serie de herramientas finalmente para poder lograrlo. Fíjense que incluso podemos tener sistemas de alta densidad que nos permiten tener hasta 144 conectores LC, ¿cierto? Que este modelo, 144 conectores LC en una U, ¿ya? Es el nivel de densidad incluso que nos permite, ¿cierto?, el tener nuestra solución de fibra óptica, ¿ya? Y en el caso de los conectores MTP, que ya dijimos que eran conectores que nos permitían concentrar, ¿cierto? Y trabajar también a altas velocidades, fíjense, 40 o 100 gigabits por segundo, vamos a permitir concentrar hasta 12 fibras, incluso opcionalmente hasta 24 fibras, ¿cierto? A través de este conector para mayores velocidades. Bien, ahí tenemos un poco en la configuración, por ejemplo, MTP, ALC o ASC, que son los tipos de conector que se pueden utilizar, ¿cierto?, para el trabajo con la fibra. Bien. Los invito a que puedan revisar, ¿cierto?, los distintos productos finalmente que hay en relación al cableado de fibra dentro de la sección, ¿cierto?, de cableado estructurado, ¿cierto?, de comunicaciones que tiene nuestro catálogo. Ahí van a encontrar también los distintos cables de fibra óptica con el que trabajamos, ¿cierto? Fibras OM4, OM3, OM2, ¿cierto? O OS2. Fíjense que
Los colores que fuimos indicando hace un rato se encuentran también, ¿cierto?, en la fibra. Está normado finalmente, ¿cierto?, este color finalmente de la chaqueta para que sea fácilmente reconocible, ¿ya? Y incluso la estructura finalmente que tiene la fibra también en su interior, apretada, libre, ¿cierto? Con una armadura de acero, lockout, ¿cierto? O con un bloqueo a penetración de elementos como agua, ¿cierto? Los distintos cassettes. Van a encontrar muchísima información ahí respecto a los productos, ¿cierto? Que tiene LSS3 en este caso, ¿cierto? Para el cableado estructurado, ¿cierto? En este caso de fibra, ¿ya? Como dije, la parte de fibra óptica tiene mucha física, ¿ya? Pero sin duda ha revolucionado claramente los niveles de comunicación, ya el que podamos tener en la actualidad las velocidades de tráfico de información que tenemos en la actualidad, ¿cierto? Justamente gracias a estas infraestructuras en fibra óptica que nos permiten este trabajo, ¿ya? Y muy posiblemente, ¿cierto?, el desarrollo también en esto, y ahí los invito nuevamente a leer este paper, ¿cierto?, sobre la OM5 que compartimos, va a seguir así, o sea, el desarrollo en materia de la fibra va a continuar, obviamente porque nos garantiza y nos posibilita tener estas conexiones rápidas, ¿cierto?, para transferir información, ¿cierto?, cada vez de mejor manera. Bien, eso es entonces con respecto a la fibra óptica en general. Voy a volver a esta imagen solo para recordar, porque la semana pasada y esta lo mencionamos, el cableado de cobre o el cableado de fibra óptica, ¿cierto? Son importantes porque son finalmente el canal, ¿cierto? O el medio por el cual, ¿cierto?, está enviándose esta información, ¿ya? Pero de acuerdo a donde yo vaya a instalar estos cables de cobre o donde yo vaya a instalar también la fibra, es necesario, ¿cierto?, que tengan una respectiva canalización que proteja mecánicamente también este cable, ¿ya? Por eso dentro de este ciclo de infraestructura incorporamos dos webinars de justamente sistemas de canalización, ya sea bandejas plásticas que son muy utilizadas, en este caso DLP, muy utilizadas en entornos como oficinas, ¿cierto?, u otros, como también las canalizaciones metálicas, ¿cierto?, como son los canastillos cablofil que nos permiten también el transporte adecuado de todos estos cables de comunicaciones, ¿cierto? De una manera bastante más segura, evitando que se deterioren o que se dañen dentro de su trayecto. ¿Ya? Entonces los dejo totalmente invitados a que puedan participar, ¿cierto?, en la próxima semana, ¿cierto?, de este tercer webinar en este caso, ¿cierto?, que va a tratar los sistemas de canalización y luego ya vamos a continuar, ¿cierto?, con otros como PDU, ¿cierto?, cómo se distribuye la energía dentro del rack, incluso cómo se respalda también esa energía para evitar tener pérdidas de información. Bien, ya solo para ir finalizando y dejarlos en que puedan continuar con sus actividades, les voy a pedir, como siempre, ayuda con la encuesta de satisfacción, ¿cierto? Satisfacción, que se la voy a dejar de inmediato en la parte superior de la pantalla para que me den una mano, ¿cierto? Ahí también dejándonos su opinión, en qué podemos obviamente mejorar, ¿cierto? Y también se la voy a dejar en el chat porque me voy a asegurar de que todos en realidad puedan tener acceso a darnos sus comentarios, a hacernos sugerencias de temas, ¿cierto? A dejar sus ideas, ¿cierto? Finalmente, en qué les gustaría también profundizar más o qué temáticas abordar, finalmente, dentro del mundo, obviamente, de posibilidades que tiene Legrand y Betty Chino, ¿cierto? Que es infraestructura eléctrica y infraestructura digital, ¿ya? Eso, sin más, les agradezco su participación. Hubieron en algún momento más de 100 personas conectadas, así que muchas gracias. Los invito a continuar entonces participando del ciclo, ¿ya? Y nos vemos entonces el próximo día lunes, ¿cierto? Por esta misma vía. Un fuerte abrazo, que tengan una muy buena jornada, ¿cierto? Y seguimos en contacto. Chao, chao.
Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.